Buenas tardes, una vez más estamos aquí en otra nueva entrega de Aquí se presentan libros, organizada por el Vicedecanato de Cultura de la Universidad Complutense, de la Facultad de Filología, como apoyo a la feria virtual, bueno, como apoyo a la Feria del Libro. Es una feria virtual, ya que no ha podido celebrarse este año por motivos del COVID-19 y bueno, pues se había convocado una segunda convocatoria entre el 2 y el 18 de octubre y no ha podido celebrarse. Entonces, pues hemos querido mostrar nuestro apoyo y se presentan en este ciclo 20 libros. Bueno, pues me presento, soy Miriam Fernández, soy doctoranda en estudios literarios y normalmente pues participo, también colaboro con el Vicedecanato de Cultura en la organización de actividades culturales. Soy gestora cultural y ahora pues estoy coordinando también esto junto con José Manuel, Lucía Mejías. Esta tarde tenemos como protagonistas para despertarnos el alma, tenemos a David Hernández de la Fuente, que es el escritor, el autor del Despertar del Alma, y le acompañan Mario Agudo Villanueva y Kilian Lavernia. Además, bueno, pues agradezco también a todos los asistentes que os estáis sumando. Vamos a comenzar primero por Mario, que va a ceñirse a la historia de la religión al tiempo de la antigüedad, y Kilian continuará con una interpretación y recepción pues más adaptándola a la modernidad. Entonces, pues concluirá después David, y bueno, eso no quita de que se vaya estableciendo también entre vosotros un diálogo si lo veis oportuno. Y bueno, damos entonces la palabra a Mario para que comience a deleitarnos en un recorrido de la antigüedad por ese tiempo. Bueno, pues muchas gracias tanto a la Facultad de Filología como a David por haberme invitado a compartir con él la jornada de presentación de su libro, de su magnífico libro, diría yo. Yo quiero empezar con una frase que aparece justo cuando abrimos el libro, una de las 3 citas que aparecen, en la que se dice que el joven Baco llegó con sagrado vino despertando del sueño a los pueblos. Es de Hölderlin. Bueno, la frase la podemos entender en un sentido literal, porque Dioniso era el dios del cultivo de la vid y de sus frutos, pero cuando hablamos de temas religiosos y de temas míticos, no nos podemos quedar en la primera capa. Tenemos que rascar un poquito más para ir a un sentido más profundo, ¿no? Entonces, aventurándonos en un sentido alegórico, podríamos afirmar que el sueño del que Dioniso despertó a los griegos fue el sueño de la muerte, ¿no? Entendida la muerte como un territorio, el territorio del olvido, un territorio sin esperanza, un territorio de sombras, como el de esos personajes que acuden a la nequia de Odiseo, en la famosa Odisea, sedientos de sangre y sin saber quiénes son, hasta que pueden alimentarse de la sangre que vierte Odiseo en el sacrificio y adquieren cierta consciencia momentánea, ¿no? Ese era el mundo frío de la muerte de la Grecia más arcaica. Era un mundo sin consuelo que fue, digamos, disipándose o fue renovándose a medida que los griegos despertaron al concepto del alma. Por eso el despertar del alma es un título, aparte de evocador, muy apropiado para el contenido del texto, porque Dioniso es uno de esos personajes a través de los cuales los griegos despiertan al concepto de alma, ¿no? Dioniso procede de los márgenes, de hecho es un dios extranjero, o la mayoría de investigadores consideran que es un dios extranjero. Se dijo que venía de Tracia, bueno, ahí hay teorías para todos los colores, pero es un dios que está a caballo entre el mundo de la polis, el mundo urbano, y el mundo agrario, el mundo rural, ¿no? Y eso marca una ambigüedad en su carácter que se manifiesta hasta incluso su físico. No sabemos si es a veces hombre o mujer, incluso si es joven, adulto, anciano. De hecho, es el dios de la máscara, como bien señala David en el libro en varias ocasiones, porque es el dios que nos permite ser
otro personaje, lo que no somos. Entonces, bueno, en esa ambigüedad, en esa ida y venida, es también el Dios de lo visible, de lo invisible. Podemos decir que es un Dios muy próximo al ser humano, es un Dios humano. De hecho, hay una imagen que me gusta mucho, que es la de Dioniso mirándonos directamente a la cara en el vaso François. Es el único Dios, si os fijáis, en la procesión de dioses de las bodas de Peleo y Tetis, que mira directamente al observador. El resto están de perfil, como queriéndonos decir algo, ¿no? Es además el Dios que es sacrificado por la comunidad y que es ingerido por la propia comunidad. Incluso aparece en un mito cosmogónico dentro del orfismo, como el dios que es devorado, despedazado por los titanes, ¿no? Incluso había una tradición etimológica ya antigua, que venía de la propia antigüedad, en la que decía, que esto lo apunta Walter Burker, que se consideraba que la palabra Dioniso significaba el dios hijo de Zeus, dios hijo de Dios, ¿no? Otto también lo consideró el dios de la Epifanía. De ahí que aparezca muy ligado al hombre y aparezca vinculado a una doctrina filosófica relacionada con la salvación del alma, ¿no? Me gustaría puntualizar un aspecto muy interesante, que es que Dioniso representa un tipo de culto complementario al culto más extendido de la polis. Por ejemplo, en Atenas tenemos el culto Atenea, que es un culto público, oficial, es la religión de la ciudad. El dominio de Atenea en ese campo es incontestable y digamos que ese culto entra dentro de lo que es el culto cívico, ¿no? que Bernan decía que trataba de sacralizar el orden establecido a través de la religión, ¿no? Mientras que Dioniso representa un culto no antagónico, pero sí complementario, que es el culto de lo subversivo. En el dionisismo entraban personas que no formaban parte de la comunidad de la polis, por ejemplo, extranjeros, por ejemplo, esclavos. Para ello, todo estaba abierto, era un culto abierto a todas las gentes, ¿no? Hay un dato curioso y es que, de hecho, Atenea nace de la cabeza de Zeus, mientras que Dioniso nace del muslo de Zeus. Nace de una región anatómica de connotaciones muy sexuales, muy, muy terrenales, mientras que Atenea nace de la cabeza, que tiene otras connotaciones mucho más elevadas, ¿no? Como fruto de una de las muchas infidelidades de Zeus, pues se cuenta que Hera castigó a Dioniso con la locura y se vio obligado a vagar por el mundo de los mortales con su cortejo de sátiros, silenos, que vemos representado en cerámicas con mucha frecuencia y en el cual recuperó a Hefesto para el Olimpo. En ese sentido, bueno, pues, representa la locura, representa la subversión, representa la unión de la comunidad, no desde el punto de vista de la oficialidad, sino de los lazos más estrechos de parentesco, de amistad, etc. Entonces, Walter Burker, en su fabuloso libro sobre la historia de la religión griega, antigua y arcaica, decía que había dos personajes, Pitágoras y Orfeo, que habían revolucionado el panorama religioso griego, porque habían incorporado la idea de alma. Yo añadiría que Dioniso, desde la esfera divina, también contribuye a esa revolución, ¿no? De hecho, pitagorismo, orfismo y dionisismo a veces se confunden, aunque tienen características propias. El tronco común, que es la experiencia en el más allá, pues marca una relación estrecha entre ellos. Y una de las cosas que más me ha gustado del libro de David es que Dioniso es una figura muy estudiada, pero David la ha acompañado y le ha dado un protagonismo muy importante en el libro de la figura de Ariadna. Este tipo de creencias en el más allá, basadas en la idea del alma, adquieren una naturaleza mistérica y, por tanto, solo están reservadas a los que están iniciados. La peripecia vital de Ariadna es la peripecia vital de una mujer iniciada. Ella revela el secreto del laberinto a Teseo. Eso ya tiene unas connotaciones simbólicas muy, muy claras. Es abandonada por Teseo en Naxos y recuperada por Dioniso, de manera que, digamos que deja la vida con un mortal para ser acompañada por un inmortal que la hace morir, pero luego provoca su propia apoteosis. Es decir, que
esa transición que hace Ariadna entre el mundo de los mortales y de los inmortales a través de las figuras de Teseo y de Dioniso es toda una experiencia iniciática que David ha sabido reflejar con mucho detalle y con una gran lucidez, ¿no? Además, la trayectoria de Ariadna se parece mucho a la de su propia pareja, porque Dioniso, no os olvidéis de que forma parte de esa nómina de dioses que mueren y resucitan, de la cual hablaba ya Fraser en La Rama Dorada, ¿no? Y otra de las virtudes del libro, ya no quiero extenderme más para dar paso a Kilian y poder abrir un pequeño debate, otra de las virtudes del libro es que, aparte de que David es muy buen conocedor de las fuentes antiguas griegas, es también impresionante su bagaje literario, la capacidad que tiene para transmitir la recepción del mito en la literatura posterior y, sobre todo, una cosa que a mí me interesa mucho, que es la profundización en el folclore, en los cuentos populares. Hay un episodio del libro que a mí me ha parecido muy interesante, que es cuando considera la relación entre Dioniso y Ariadna como un ejemplo de el ciclo mítico del amor redentor, ¿no? Encarnado en cuentos como el de La Bella y la Bestia, sin ir más lejos. Me ha parecido una aportación muy interesante, porque es indudable que en todo el corpus de relatos míticos griegos, que es vastísimo, y del cual conocemos a lo mejor una tercera parte, porque otros muchos relatos se han perdido con el tiempo. Pues en ese conjunto subyacen una serie de esquemas universales que transpiran, digamos, a través de los cuentos populares y que se pueden rastrear o que tenemos elementos para poder rastrear cómo ha ido a través de esos poros filtrándose en relatos muy posteriores, ¿no? Entonces, esa manera de entender la relación entre Dioniso y Ariadna, por ejemplo, y otras referencias que hace David en el libro, me han parecido una interesante forma de romper esquemas, de abrir vías de estudio nuevas y dar una nueva imagen o una nueva vida, hablando del despertar del alma, a un personaje como Dioniso, tan rico y con tantos matices, y sobre todo al personaje de Ariadna. Y yo ya, con esto y con mi enhorabuena para David, pues termino y doy paso a Kilian, y luego, si queréis, podemos abrir un turno de debate. Tienes más tiempo si quieres para extenderte, pero si quieres que ahora Kilian pues comente y así pueda existir ese turno de debate, como queráis. Sí, que hable Kilian si quiere. Yo creo que podría hablar él y luego ya nos extendemos. Para situar, ¿no? Claro. Muchas gracias. Muy bien. Pues recojo el guante y me uno al agradecimiento por la invitación y espero que la charla y el coloquio sea tan productivo como fascinante. Yo quiero empezar con una broma. Este libro trata sobre dos amantes y, sobre todo, lo disfrutarán todos aquellos que sigan amando el mito y crean en su fuerza y su vida interna, en la capacidad de transformación a lo largo de la cultura, de manera estética, filosófica, etcétera. Esto nos baladí porque tiene que ver precisamente con el problema de la recepción de este mito. Yo no sé si David es un mitólogo felizmente enamorado, pero en todo caso no me cabe duda de que es un investigador enamorado del mito en general y del mitema de Dioniso y Ariadna en particular, ¿no? No es algo que vaya de suyo. Bueno, en relación a un poco a lo que debo introducir, empezaría con una pregunta que está parcialmente ya respondida por Mario, que es ¿qué es lo que ha ejercido tanta fascinación y tanto regreso continuado, casi como un eterno retorno, en la figura de Dioniso o del mitema Dioniso-Ariadna, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Qué hay detrás, ¿no? Entonces, el libro de David, que me ha encantado, desde luego, señala un vínculo fascinante, que es lo que decía Mario precisamente, ¿no? Esta ambigüedad constitutiva de un Dios que se ha resistido siempre a una racionalización plena, por así decirlo. Y esto es una provocación para nosotros modernos, en cierto modo, ¿no? Este Dios, digamos, que disloca y al mismo tiempo restaña la comunidad, que es visible e invisible, que es extraño al mismo tiempo cercano. Pues bien, esta incapacidad de ser racionalizado creo que está en el fondo del gozne, del punto de inflexión de la recepción del dionisismo en el siglo XIX. Yo voy a hablar brevemente de esta época porque David le concede una importancia muy interesante
un punto de inflexión, digamos, un antes y después, que me gustaría simplemente apuntillar con algunas ideas más, ¿no? Yo creo que efectivamente hay Dionisos diversos en cada momento histórico, estético, filosófico, pero en el XIX se juega una tensión íncita en la historia antigua, en la filología clásica, que es un campo de batalla más grande. Pero ahí Dioniso juega un papel muy importante porque puedes tomar la temperatura de lo que se estaba jugando, ¿no? Podríamos quizá establecer esta dicotomía entre la tradición, sí, un poco historicista, positivista, que favorece la perspectiva histórico-filológica sobre el mito, ¿no? David señala a Rapp, incluso a Wilamowitz, y sobre todo señala el problema de fondo, que es la proyección ideológica del pasado griego en una época de enorme autosatisfacción burguesa, ¿no? Esa incapacidad típica también de Alemania por integrar satisfactoriamente la alteridad, lo diferente dentro de la historia del pasado griego, ¿no? Pues podríamos hablar sobre la violencia, el orgiástico, lo salvaje que puede haber detrás, ¿no? Esa escuela se le podía contraponer en esa misma Alemania del 19, y líneas muy generales en realidad, pues sí, la tradición que ya nace dentro de la propia filosofía romántica, con Schlegel y desde luego Friedrich Schelling, y luego permea la constitución también de una filología clásica también romántica. Pienso en Kreutzer, Welcker, Heine, o incluso un inclasificable antropólogo como Bachofen. Lo que les une a todos ellos es que investigaron el mito no tanto como un objeto histórico, pues eso, a investigar, sino como elemento fundante de cultura. Esto es muy importante desde mi punto de vista, porque allí podían arriesgarse por primera vez dentro de la propia academia, por así decirlo, pues eso, hipótesis menos encorsetadas sobre las pulsiones creativas y transformadores y, por tanto, dionisíacas que sometían a la sociedad griega y que podían leerse en las fuentes, incluso cuando las fuentes se enmudecían, ¿no? Esta tensión desemboca en alguien tan interesante como Nietzsche, ¿no? A la persona a la que David le dedica un apartado, ¿no? Y creo que él consigue encarnar esa tensión en su primera obra, El nacimiento de la tragedia, y simplemente ejerce como punto de inflexión para luego abrir también otro tipo de ambigüedades en la recepción del dionisismo en el siglo XX, ¿no? El libro de David es una invitación no solo a leer otros libros, sino también a escuchar música, a mirar cuadros, a incluso ver alguna performance de los 60 y 70 y poder, por tanto, ver esa modularidad, ese modularse del dionisismo. Pero bueno, simplemente para abrir el debate me parecía interesante señalar ese problema, ¿no?, del 19 y cómo en realidad quería preguntarte, David, ya que estamos, si tú has vivido alguna vez esta tensión constitutiva en tu propio proceder, digamos, metodológico, porque cuando ves el aparataje que tiene este libro, ¿no?, y el dominio de las fuentes, eres un poco positivista, por así decirlo, y al mismo tiempo tienes una valentía, en cierto modo, para arriesgar esas hipótesis cuando las fuentes se enmudecen. No sé si me explico. En ese sentido, quería preguntarte si tú has vivido alguna vez en carne propia o si la sigues viviendo este momento, ¿no? Y yo creo que podríamos abrir luego pues, el debate para cosas concretas y simplemente lo dejo aquí. Muchas gracias, Kilian. Que tomé la palabra yo directamente y bueno, en primer lugar para daros las gracias a los dos por esta lectura que habéis hecho del libro, que bueno, pues me complace mucho, me alegra mucho que os haya despertado tanta variedad de interpretaciones y de pensamientos, ¿no? Yo creo que, bueno, voy a intentar responder un poco a lo que habéis dicho y comenzando por daros las gracias, por supuesto, y dar las gracias a la facultad y al vicedecanato por organizar esto. Yo enseguida, vamos, aproveché para apuntarme porque creo que en estos tiempos, en efecto, tan complicados, pues hay que seguir en la brecha, ¿no?, con los libros y con la investigación, con la discusión académica. Y bueno, pues era una oportunidad estupenda para hacerlo. Y un poco respondiendo a lo que habéis dicho, me ha gustado mucho el panorama que ha hecho Mario de Dioniso en la historia de las religiones, porque realmente
yo creo que es el dios más importante, ¿sabes lo que os digo? Por lo menos en cuanto a su relación con los seres humanos, como has explicado muy bien, esa especie de ambigüedad permanente que le hace estar entre dos mundos, entre dos géneros, entre varias edades, entre animales y humanos también, ¿no? Es muy importante. A mí me parece que es uno de los dioses clave para entender esa tensión nunca resuelta, como dice Kilian, ¿no? Que me preguntas por esa tensión entre la parte racional o posibilista y la parte más soñadora, más onírica. Bueno, todas estas cosas están ya en los griegos, ¿no? Obviamente Nietzsche es el que lo ha desarrollado y a partir de él se desarrolla un punto de inflexión también muy importante para la historia de las ideas, para la estética, para la psicología incluso, ¿no? Pero claro, eso los griegos lo habían intuido ya con fuerza en el caso de Dioniso, ¿no? Que está encarnando esa tensión continua y constante, ¿no? Entonces, bueno, el panorama histórico, claro, es muy necesario, ¿no? Por eso, claro, sí, es verdad que soy un poco positivista en el sentido de que hay que ir a las fuentes, de que hay que demostrar las cosas, bueno, pero espero no ser aburrido por lo menos en el sentido de otorgar un poco de vuelo también creativo al libro. Quiero decir, es un libro que no es estrictamente académico. Es verdad que tiene una base académica importante porque bueno, pues tiene citas de autores antiguos, una construcción teórica también de citas de otros autores modernos, intenta justificar lo que dice con pruebas, digamos, ¿no? Pero, por otro lado, también he intentado hacer algo que sea evocador de todo lo que Dioniso evoca, si se puede repetir el concepto de evocar, ¿no? Porque es que es mucho, ¿no? Y un poco, pues, enlazando lo que dice Mario con lo que ha dicho Kilian sobre esos dos aspectos, ¿no? Y antigüedad y modernidad, ¿no? Yo creo que Dioniso tiene una recepción tan enorme a través de Cristo también, ¿no? No se ha mencionado, pero hay un capítulo importante que es Dioniso y Cristo, ¿no? Porque algo que lo ven los antiguos escritores de la antigüedad tardía, lo ven los padres de la Iglesia, lo ven los paganos neoplatónicos, y luego en el 19 lo ven los poetas, lo ve Hölderlin, lo ve Schelling, lo ve Nietzsche, etcétera, ¿no? Es decir, esta no equivalencia, pero valencia en fin, que el hecho de que gran parte de la recepción de Dioniso sea Cristo, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Yo en algún momento así un poco, digamos, más creativo del libro, afirmo, no sé si un tanto osadamente, que la pervivencia más fuerte del dionisismo hoy día es la Eucaristía, ¿no? De la homofagia antigua y del rito de la teofagia y de tantas cosas, ¿no? Que los misterios cristianos han heredado de Dioniso, ¿no? Sí, Hölderlin, en la cita que menciona Mario, dice que Dioniso es el dios que despierta a los mortales. Claro, eso es una paráfrasis de los Hechos de los Apóstoles, donde se dice que Cristo es el que viene a despertar a los durmientes, ¿no? Afuera sueño, muerte es un clásico, ¿no? Desde la antigüedad más remota. Y bueno, me llama mucho la atención este tema también, ¿no? Bueno, sí, Kilian, soy un enamorado de los mitos, está claro, ¿no? Y sobre todo, yo quería reivindicar a Ariadna, ¿no? Me interesa mucho Dioniso, pero me interesa casi más la mujer dionisíaca, ¿no? Entonces, creo que era una deuda, ¿no? Que, en fin, Dioniso ha tenido tanta reacción y tanta fuerza interpretativa, hermenéutica, poética, para tantos autores y pensadores y artistas, ¿no? También está la ópera de Strauss, está el teatro, por supuesto, ¿no? Que es dionisíaco puramente. Pero claro, en el trasfondo está la mujer, ¿no? Dioniso tiene una gran parte femenina, ¿no? Y este inclasificable Bachofen que mencionaba Kilian, pues es un defensor de esta relación con lo maternal, con lo femenino. Y ahí está Ariadna, ¿no? Por eso yo creo que Ariadna había que estudiarla, en fin, que había que estudiarla de una manera separada y sobre todo a la segunda Ariadna, ¿no? No la primera. Bueno, ya sabéis, la Ariadna que a todos nos suena es la del hilo, ¿no? La de Teseo, Laberinto, etcétera, que es una aventura estupenda, apasionante, un arquetipo del mito que está en el folclore, en los cuentos, etcétera. Pero a mí me interesaba mucho esa segunda Ariadna, la segunda oportunidad, ¿no? Después del novio
humano que la abandona, ¿no? Como decía Mario, pues viene el novio divino, el novio animal, el novio, el príncipe que la despierta de un beso, pero también la mata, ¿no? Siendo el motivo del folclore. Y bueno, pues yo creo que había que reivindicar a Ariadna, ¿no? Por eso he intentado hacerlo, ¿no? Espero por lo menos haber hecho algo sugerente, ¿no? Y bueno, la mujer como, digamos, que es otro argumento a mi favor, si queréis, ¿no? Espero convenceros de que Dioniso es el dios más importante, ¿no? Porque Dioniso está justo en la frontera con lo femenino, en la frontera de la androginia, es el dios de las mujeres, es el dios cuyas sacerdotisas son mujeres, es un dios masculino, pero obviamente las diosas griegas, Demeter, etcétera, tenían colegios sacerdotales femeninos, etcétera. Pero claro, este es el dios rodeado de bacantes, de ménades, de todas esas mujeres alternativas, ¿no? Y muy interesantes, como la propia Ariadna, que es una extranjera, ¿no? Que tiene una peripecia de independencia y resurrección, ¿no? Bueno, en fin, Ariadna, claro, era mi obsesión, ¿no? Si estaba yo enamorado de alguien, era de Ariadna, ¿no? Pero de Dioniso. Y en cuanto al poder de... Bueno, Mario ha hablado del folclore, ¿no? De la intersección cuento-mito, Kilian del mito, del poder del mito, de la vigencia del pensamiento mítico. Yo eso creo que lo defendería mucho, ¿no? Todavía tiene una... Bueno, no es que lo digan los psicólogos, que lo diga Jung o Campbell o los mitólogos, pero todavía podemos encontrar muchos mensajes cifrados para la educación, no solo sentimental, sino para nuestra formación en los viejos mitos, ¿no? Comparados o comparados con los cuentos. Yo creo que los viejos libros de Propp, de Lévi-Strauss, de Eliade todavía tienen pues mucho peso en mí, ¿no? Y muchos me dirán, bueno, esto está muy pasado de moda, esto es muy antiguo, tal, pero la verdad es que son grandes aproximaciones, yo creo que transversales al fenómeno de lo que me gustaría llamar la narrativa patrimonial, ¿no? Es decir, a todos nos gusta contar historias, que nos cuenten historias, viejas historias de la tribu, como son los mitos, al amor de la lumbre. Hoy día la lumbre es catódica, ¿no? O es una pantalla, o es también el cine está ahí, ¿no? Obviamente, mito, cuento, esos armazones de narrativa patrimonial, podemos decir, o la más antigua, la más básica, los esquemas básicos de la narrativa están ahí, en el cine también. Y por eso quería también hablar en el libro de las artes plásticas, de la ópera, del cine. Hay algo de todo esto, ¿no? Bueno, una crítica puede ser este hombre, pues, claro, la esquizofrenia del libro es muy notable porque, por una parte, tiene, como decía Kilian, un aparataje positivista, crítico, notas y bibliografía abundantes, y por otra parte, no sé, de literatura, de teatro, etcétera. Bueno, pero yo creo que para mí eso es precisamente Dionisio de Ariadna, ¿no? Y la dificultad de conciliar estas dos cosas que Kilian conoce muy bien en el caso de Alemania, ¿no? Yo creo que Alemania es clave para para esta lectura, ¿no? Y para nuestra disciplina en general y para los estudios de antigüedad. También soy un enamorado de Alemania en el sentido de que, claro, es la tierra de la ciencia y de la música. Esto ya lo intuía Pitágoras, ¿no? Que números y música iban a la zaga, ¿no? Y en cambio Alemania no ha podido superar esa tensión y ha caído en contradicciones insalvables y en problemas muy serios que ha causado la no integración de estas dos esferas, ¿no? Pero bueno, me estoy extendiendo mucho, simplemente quería responder un poco a lo que habéis dicho. Creo que, bueno, que el libro por lo menos que os haya provocado esta lectura, estas palabras, ¿no? Pues me llena de alegría, porque creo que está recibiendo sus lectores y su recepción, su crítica, ¿no? De alguna manera, es un gusto escucharlo, ¿no? Y me parece que bueno, que he conseguido parte de sus objetivos y estáis, bueno, pues diciendo esas cosas. Me alegra mucho escuchar estas lecturas que habéis hecho. Y nada, pues
en fin, de nuevo os quiero agradecer vuestra compañía en este acto tan especial, ¿no? Tan especial y tan cercano pese a la distancia, ¿no? Así que nada, no sé si queréis comentar algo más. Por mi parte, simplemente, bueno, me alegro mucho de poder presentar virtualmente el libro en este contexto para apoyar a la feria. Hacerlo en compañía de amigos como vosotros, pues es un placer. Gracias. Pues si queréis comentar, Mario o Kilian, algo más antes de dar paso al resto de asistentes, por si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, si queréis cerrar también vosotros. Sí, yo quería plantear, que antes no lo he dicho, siempre me ha suscitado un cierto paralelismo, la trayectoria de Ariadna con la de Medea, aunque son, digamos que están en planos un poco diferentes, pero Medea es otra mujer extranjera que va acompañando a un griego, en este caso Jasón, y que, digamos que experimenta un punto de inflexión, que es el abandono, ¿no? Ariadna es abandonada por Teseo, Medea es abandonada por Jasón. Lo que pasa que, digamos que la trayectoria de las dos es diferente. Medea, digamos, que tiende hacia las fuerzas más oscuras, ¿no? Es sacerdotisa de Hécate y acaba derivando. Por cierto, Hécate, una divinidad también liminal, también ambigua, que también está entre el mundo civilizado y el mundo salvaje, pero con derroteros un poco más oscuros, digamos, ¿no? Entonces Medea hace como una especie de punto de inflexión hacia el mundo de la oscuridad. Ariadna, sin embargo, gracias a la apoteosis final, se eleva, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado hacer ese paralelismo entre estas dos figuras femeninas, que me parece interesante. Yo también tengo una pregunta sobre Ariadna para enlazar las dos cuestiones, así puedes, que es una clave iconográfica que siempre me ha llamado mucho la atención, que está, pues bueno, en los cuadros de Waterhouse o en las esculturas aquí en el Prado. Claro, está soñando. ¿Pero qué sueña Ariadna? Y sobre todo, ¿cómo representar la experiencia onírica no desde nuestros parámetros modernos, del soñador moderno, del yo que intenta descodificar, digamos, el sueño de la princesa? Entonces, quería preguntarte un poco sobre esto, porque efectivamente en la antigüedad las funciones y el lugar del sueño, por así decirlo, eran muy variadas y diversas, pues podían servir para curarse, exaltarse, conducta para la guía moral, pero siempre unían como dos mundos, tengo entendido, ¿no? Pues la exterioridad del mundo de los dioses y algo que, a falta de un nombre mejor, pues llamaríamos el foro interno. Eso que Platón decía que era lo demoníaco. Entonces, claro, ¿qué es lo que está soñando realmente Ariadna? Mi hipótesis, no sé, yo tiro ahí de mi hilo, es que en el fondo es en esa experiencia onírica misma donde se reafirma o se confirma su relación con el divino. Es un poco también en la dimensión, no sabemos qué sueña, pero en todo caso, ya que esté soñando con Dioniso o que Dioniso esté por allí, parece reafirmar ese vínculo, ¿no? Entonces, creo que es un misterio porque nadie puede saber exactamente qué es lo que sueña. Y, sin embargo, ya nos dice algo acerca de esta clave femenina, ¿no? del dionisismo. No sé si has pensado tirar un poco de ese hilo en futuras investigaciones, David. Bueno, muchas gracias a los dos. Oye, me hacen pensar mucho vuestras preguntas y me encantan, ¿no? Porque uno siempre puede darle más vueltas a esto y sacar nuevas interpretaciones y nuevas conclusiones e incluso un nuevo libro, ¿no? Porque yo creo que esto del sueño de Ariadna merece un libro aparte, ¿no? Esto era solo el despertar, digamos, pero lo que, digamos, lo del sueño es otro mundo, ¿no? Bueno, un poco empezando por Medea, también a mí me parece muy interesante el paralelismo. Son dos princesas extranjeras, enamoradas bueno, extranjeras, no griegas, ¿no? Llega un griego a su tierra y las seduce, las enamora, ellas abandonan a su padre, traicionan a su patria, matan a su hermanastro, cruelmente, en fin, lo dejan todo por el chico que luego las abandonará, ¿no? Bueno, esto es aquí es donde está más evidente el hilo narrativo de los cuentos, ¿no? Esto Proclo estudia en las bases históricas del cuento, que también cita Ariadna, ¿no?
Y esa idea, bueno, ya sabéis que es historiografía literaria marxista y tiene una interpretación materialista del proceso histórico, de que esto refleja instituciones sociales muy antiguas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene este tipo de trasfondo común, ¿no? No solo Medea y Ariadna, sino muchas otras princesas que abandonan al padre, ¿no? Que abandonan su país, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el paralelismo es muy obvio, ¿no? Hombre, también hay una lectura muy interesante en cuanto a los modelos alternativos o las alteridades femeninas en el mundo griego, ¿no? Porque esas son carne de tragedia, por así decir, ¿no? Son carne de, en fin, pues como de, bueno, obviamente Medea, sabemos que tiene una vida trágica muy interesante, ¿no? Con todo el tema de con la tragedia de Eurípides, etcétera, ¿no? Y Ariadna menos, pero en cierto modo, para los que escuchaban los mitos y esas historias, los poemas y veían las tragedias, etcétera, pues son modelos de mujeres potentes, poderosas, que abandonan heroicos, que, en fin, es una feminidad alternativa muy interesante, ¿no? Que me parece que hay que reseñar, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que comenta Kilian, ya empezaba diciendo que es uno de los dos grandes misterios de la antigüedad griega, que es, bueno, primero, ¿qué soñaba Ariadna, de acuerdo? Y segundo, ¿qué cantaban las sirenas? Que es el otro gran misterio que yo, en fin, que me gustaría saber, ¿no? Es decir, ¿cuál era el canto? Sobre eso hay muchas teorías, ¿no? Hay un libro estupendo de García Gual sobre el canto sobre las sirenas. Una de las grandes disputas es sobre qué cantaba la sirena, ¿no? Bueno, era épica, era una cosmogonía, era, bueno, qué tipo de canto tan interesante que atraía la atención de Ulises y llevaba a los marinos a su perdición. Bueno, y el sueño de Ariadna, ¿no? Eso es estupendo. Claro, el mundo onírico y el mundo de la interpretación de los sueños también, aquí los griegos nos llevan una cierta ventaja, ¿no? Si decía antes que, bueno, antes que Nietzsche, esto de lo de Apolinio y lo de Dionisiaco lo intuyó y lo desarrolló Plutarco, pues antes de Freud, todo esto de la onirocrítica lo desarrolla Artemidoro y la onirocrítica y toda la ciencia de interpretación de los sueños y el mundo onírico sería muy interesante. También allí me llama la atención que hay muchos sueños de princesas durmientes, de mujeres que esperan al novio divino o al novio del otro mundo, del mundo del más allá, pues bueno, se habla de los sueños, ¿no? Por ejemplo, leyendas de los indios iroqueses o apaches, etcétera, nos hablan de esas princesas que sueñan que se unen con un novio extraño, que a lo mejor es una serpiente transformada. Bueno, el contenido del sueño también da para mucho, ¿no? Y claro, los psicólogos han hecho maravillas con todo esto, ¿no? También con los cuentos, ¿no? Bettelheim, etcétera, ¿no? Así que, bueno, ya digo que es para otro libro. Me gustaría escribir otro quizá más novelesco, ¿no? Con el sueño de Ariadna. Ahora acaba de salir un libro en Atalanta estupendo que se llama El poder del sueño, y yo lo compararía al poder del mito de Campbell, pero esta vez el poder del sueño es una antología de relatos sobre sueños y sobre el contenido de sueños muy diversos, desde la literatura china hasta la latina, por ejemplo, Apuleyo, o la inglesa, la francesa, etcétera, que, bueno, pues nos hacen evocar este mundo de la narrativa onírica, ¿no? Antes decía, bueno, me gustaría hablar de narrativa patrimonial y unir mito y cuento, pero claro, el tercer pilar de esa narrativa patrimonial es el sueño. Digamos, los esquemas narrativos de los sueños, ¿no? Que eso está también muy bien estudiado, ¿no? Yo creo que pertenecen los tres tipos de relato a una raigambre común que es común, ¿no? Que es común a toda la humanidad. Y la mitología comparada, la cuentística, el folclore comparado, los cuentos que hay en los iroqueses, los polinesios, etcétera, y los sueños que hay, los repetidos de sueños, momentos, épocas, le digo, estos sueños chinos son estupendos, ¿no? De hace muchísimos siglos y siguen unos patrones muy interesantes que se pueden también estudiar, ¿no? Ya eso del sueño de Ariadna yo creo que nos daría para otro libro, ¿no? A mí me gustaría apuntar respecto al sueño de Ariadna. Yo me atrevería a enfocarlo
en relación con la muerte. Hipnos y Thanatos en el mundo griego están muy unidos. De hecho, había una ceremonia, un rito que era el de la incubatio, que era una especie de sueño a través del cual se intentaba entrar en contacto con la divinidad, ¿no? Este sueño de Ariadna, en el fondo, le pone en contacto con Dioniso y podría entenderse como una muerte ritual en ese papel que tiene Ariadna iniciático, ¿no? Entonces, sí. ¿Hasta qué punto ese sueño en realidad no es una muerte antes de la muerte, una muerte transitoria para ponerle en contacto con la divinidad y alcanzar la otra vida? Ese es el testigo que lanzo yo, David, que además hemos trabajado el tema de morir antes de morir en la antigua Grecia hace no mucho. Sí, muchas gracias. Sí, ahí lo único que yo haría una diferencia, porque es muy importante que Hipnos no es Oneiros, ¿no? Hipnos claro, eso es una cosa muy incómoda del castellano, ¿no? Que sleep y dream, ¿no? En inglés, en fin, que el sueño como descanso, como el acto de descansar, no es el acto de soñar, ¿no? Entonces, en griego, Hipnos es el sueño pesado que te rinde, ¿no? Que te rinde y es un descanso. Pero, digamos, la visión onírica, lo que uno está viendo, que además era ver un sueño, ¿no? Digamos que uno, en español se dice tener un sueño, ¿no? Tener sueño y tener un sueño, ¿no? Pero lo de tener un sueño, eso es Oneiros, ¿no? Y entonces Oneiros es otro dios. Es verdad que Hipnos y Thanatos van juntos porque el sueño de descanso, el sueño de tener sueño por cansancio, de derrumbarse y dormir, eso es como una muerte, ¿no? Y ahí está esa metáfora. Pero en cambio, yo creo que Oneiros tiene más que ver con la otra vida, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero en el sentido de lo onírico como otra vida o como ciertos mensajes, ¿no? Decía Penélope en la Odisea, en una cita muy famosa, que hay dos puertas de los sueños, ¿no? De lo onírico, ¿no? Una nos dice cosas verdaderas que van a pasar, profecías, ¿no? Eso también, la literatura china antigua está llena de profecías que se cumplen, etcétera. Y otra, la puerta de Virgilio y el cuerno, dice Homero, ¿no? Que luego lo retoma de Virgilio. Y otra que son sueños falsos, que son ficciones, pero que son muy, muy interesantes, porque, quiero decir, no solo los sueños proféticos son estupendos porque se vayan a cumplir, esos son los menos, ¿no? Esos sueños que envía la divinidad, que son profecías, ¿no? Pero los sueños que son simplemente y digamos que son tienen materia prima para la creación, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo. Eso es una ecuación, la de sueño y muerte que está muy desarrollada, ¿no? En el libro. Yo, para tirarte un capote, y sé que te gusta la época de los paleocristianos, comparar el sueño de Ariadna con el sueño de Vivia Perpetua. Es un texto fantástico de una mártir cristiana de Cartago que antes de morir, presuntamente, pues trató una serie de sueños, 4, si no me equivoco, y ahí puedes muy bien ver este paralelismo, esta analogía de la reafirmación de lo divino en un caso y en otro. Lo digo porque estos vasos comunicantes fascinantes entre la época antigua y el primer cristianismo, quizá por ahí también pudieras encontrar una solución, ¿no? Sí. No sé si conoces este sueño. No lo conozco, pero me interesa porque es verdad que voy a buscar. Es fascinante porque es una voz femenina y al mismo tiempo líder de una comunidad paleocristiana de esa época de Cartago, ¿no? Y es verdad que hay mucho debate en torno a si ella lo escribió o fueron, digamos, los supervivientes de ese ajusticiamiento, pero en todo caso es interesante cómo ella, Perpetua, utiliza también símbolos de la propia mitología griega, porque es lo que más cerca tiene también para explicar un poco el diálogo que mantiene con el Espíritu Santo. Es una mezcla estupenda que te invito a conocer si vas a investigar el tema de los sueños. Pues sí, lo voy a hacer desde luego, porque además creo que los vasos comunicantes que hay con el cristianismo, como decís, son son interesantísimos, ¿no? Como decía antes Mario, el tema de la incubatio, ¿no? De dormir en un templo o en un lugar sagrado, una cueva sagrada, para recibir sueños divinos y profecías e incluso curaciones, ¿no? Que es un tema muy interesante, ¿no? Que él conoce bien. Eso pasa al cristianismo sin ningún problema. No hay digamos, bueno, otras cosas no, la astrología, la magia, la teurgia, esas cosas a los cristianos las rechazan los sacrificios, ¿no? Digamos que hay una cesura muy clara entre lo que es pagano, entre religión griega y romana, ¿no? Y la nueva religión, ¿no? Pero otros discursos, por ejemplo,
discurso eucarístico, que estoy convencido que es una transposición de los misterios clásicos pasados por la filosofía, por la amalgama platónica, tardía, etcétera. Y el tema de la incubación, ¿no? Hay un tratado de incubación cristiana, ¿no? Y de crítica cristiana de un patriarca de Jerusalén. Quiero decir, eso, pues fijaos, ¿no? Hay santuarios cristianos donde la gente va a tener sueños y a dormir, ¿no? En cuevas y en lugares sagrados, ¿no? El tema de las revelaciones por los sueños es común, ¿no? Y no hay ningún problema. Así que voy a buscar esos sueños, desde luego. En fin, pues oye, muchísimas gracias por las ideas que me habéis dado, ¿no? Y sobre todo me alegra mucho compartir este rato con vosotros, ¿no? Y con los asistentes, ¿no? Yo estaba pensando que qué importante, ¿verdad? Las sinergias que se establecen y las propuestas que surgen de lugares, ¿no? De encuentros como estos que van nutriendo nuestro conocimiento y nos hacen también ampliar las miras hacia horizontes que no conocíamos o que no se nos habían ocurrido, ¿no? Entonces, la verdad es que pues me quedo ya con muchas ganas de hacerme con este libro, ¿no? Que seguro que es capaz de hacernos soñar y de que contribuye seguro a nuestro despertar del alma. Hemos llegado a 17 asistentes, o sea que muy bien, independientemente del otro acto que había por ahí que comentabas también en competencia. No sé si antes de clausurar habría alguien entre los asistentes que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta ya final para finiquitar. ¿No? Bueno, pues me queda nada, pues transmitir un agradecimiento enorme por parte también de José Manuel, Lucía Mejías y de mí misma. Y ha sido muy interesante, la verdad, el coloquio establecido entre los tres. Y nada, os invito también a que podáis asistir a las siguientes presentaciones. Continúan mañana y hasta el día 18. Y si podéis también pues dar visibilidad entre vuestros contactos también para que seamos más y vayamos disfrutando de estas presentaciones. Y pues nada más, agradeceros eso mucho que estéis aquí, porque creo que para la democratización cultural es muy importante que estemos aquí luchando aún en tiempos de pandemia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós.